Entonces, iniciemos nuestra capacitación. Los objetivos de este taller, ¿cuáles son? Tenemos dos principalmente. Primero, presentar aspectos fundamentales en la adaptación de lentes progresivos y segundo, disminuir el margen de error para garantizar la adaptación de progresivos en todos los pacientes. Cuando tenemos un paciente usuario de lentes que llega a nuestro consultorio, es muy importante que nosotros lo conozcamos. Como les decía, la única razón para que un paciente no se adapte a lentes progresivos es porque lo estamos sacando de su zona de confort. Y para poder conocer a qué viene acostumbrado, yo tengo que indagar a nivel, pues, de óptica, qué es lo que viene usando mi paciente, a qué está acostumbrado, qué es lo que él ya ha tenido esa experiencia y así los cambios que yo vaya a hacer no sean súbitos, no sean cambios severos y así evitar que el paciente vaya a tener una inadaptación. Por ejemplo, lo primero que hay que analizar es el tipo de lente. Recordemos que el tipo de lente estamos hablando de cuántas zonas ópticas puede encontrar. Si es un monofocal, tenemos un lente que solo tendrá una prescripción, solo tendrá una graduación como tal. Y si el paciente que estamos atendiendo es mayor de 40 años, en efecto, este lente monofocal lo está restringiendo a un único campo visual. El paciente está eligiendo si solo quiere ver de lejos, si solo quiere ver en intermedia o solo verá de cerca. Yo tengo que saber si el paciente me dice, yo uso lentes de lectura, no dar por sentado que él está usando los lentes de la forma correcta, que un lente de lectura que yo prescrito simplemente para visión cercana, alrededor de 40, 50 centímetros, el paciente lo está usando como tal. Puede ser que el paciente esté comprando lentes ya graduados en alguna farmacia o en algún supermercado y ese lente está dándole una hipercorrección o una hipocorrección y él puede estar usando una graduación más alta para zonas ópticas no correctas. ¿Qué quiero decir? Ese típico paciente que nosotros vemos que va y compra los lentes de lectura y que empieza a leer con ellos, pero después utiliza el computador también. Y a veces lo vemos hasta en el supermercado andando con las gafas puestas. Y eso no es para visión lejana, pero genera una costumbre, genera esa adaptación a usar una prescripción que no le corresponde. Y esa costumbre a veces cuesta un poco sacarlo de ahí. Dejar algo que está mal hecho, dar ese paso a lo correcto a nivel de óptica genera un poco de rechazo. Si el paciente viniera, por ejemplo, utilizando un lente bifocal, vuelvo y lo comento, no es dar por sentado que el paciente está usando la forma correcta del tipo de lente. Bifocal entendemos que va a tener en la parte superior de lejos y en la parte inferior de cerca. Pero si este usuario viene con ese bifocal ya hace 4 años más o menos, pues esa zona de lectura que era destinada para 40 centímetros, como ya ha pasado tanto tiempo, va a quedar pobre y ya no va a ofrecer ese rango de distancia, sino que va a quedar una adición muy baja y eso va a extender la distancia de trabajo. Probablemente él con ese bifocal incluso pueda ver un computador, pueda tener una charla con otra persona viéndola por la altura de segmento, por la parte de cerca, que ya no es cerca, porque al quedar tan bajita la adición, porque ya pasaron 4 años y no la ha actualizado, ese rango de distancia ya pasó a una intermedia. Intermedia a nivel de óptica está considerado entre 75 centímetros y 1 metro. Por eso es tan importante que nosotros veamos el tipo de lente y que le preguntemos al paciente, bueno, don Juanito, y cuénteme usted para qué utiliza esos lentes, qué cosas ve con él. Usted ve el computador, usted cuántas pantallas utiliza, usted ve el celular, usted tiene una tableta, o sea, que ustedes pregunten cosas que les den ideas de qué distancias de trabajo son las que ellos están implementando con ese tipo de lente. Si el paciente viene utilizando ya un progresivo, con mayor razón, ustedes tienen que preguntar qué tareas ejecuta, si las utiliza de forma permanente, qué cosas le resultan fáciles el ver con sus lentes. Y un ocupacional, aunque tengamos la teoría que el ocupacional nos da una intermedia y una visión cercana, recordemos que el ocupacional no es estándar. El ocupacional lo podemos personalizar a la ocupación que el paciente necesita, o sea, lo que cubre sus expectativas. Hay ocupacionales que pueden tener un rango de visión intermedia de 1,30 m, de 1,50 m, de 2 metros, de 4 metros, y ya estos 4 metros prácticamente eso es visión lejana. Entonces hay que conocer cuál es el tipo de ocupacional que el paciente viene usando. Si no conozco la marca láser, pues no está de más preguntarle, bueno, ¿y usted hasta dónde ve con estos lentes?
Si usted está en su oficina, ¿a qué distancia tiene su compañero, por ejemplo? Ah, que yo tengo un pizarrón al frente y más o menos a qué distancia está el pizarrón. Y usted lo puede leer. Y así yo me voy dando cuenta cuáles son los rangos de distancia de trabajo que puede ejecutar con ese tipo de lente. Luego de analizar el tipo de lente, tenemos que pasar a la segunda fase y es revisar el material. ¿Qué vamos a revisar el material? Si es de vidrio, si es de plástico, si es un policarbonato, si es un high index, por ejemplo, que sea un 167, 174. ¿Con qué propósito? Recordemos que los materiales tienen un índice de refracción, que es la velocidad con la que viaja la luz a través de un medio, que simplemente eso se resume a ver nítido, me refiero como a claridad porque se pasa la luz más rápido y todo esto, o a ver un poco más opaco. Si yo paso un paciente que ha usado un vidrio 10, 15 años y luego le pongo, por ejemplo, un 167, 174, puede existir una pequeña probabilidad en que él resienta ese cambio de índice de refracción y vea en estos lentes un poco más opaco comparado con el vidrio. Pero para él, como lo nuevo está siendo un lente progresivo, va a decir, mira que yo con los progresivos no pude, no, yo no me sentía cómodo con esto. Y en realidad ni siquiera es el progresivo y no tiene nada que ver el tipo de lente, sino que es el cambio de índice de refracción. Conociendo que a qué viene acostumbrado, yo sé que los cambios que voy a hacer, si los tengo que hacer, voy a hacerlos de forma como gradual, que no sea un cambio muy drástico. Y si pues tengo que hacerlo porque ya no hay otra opción, entonces le advierto al paciente, mire, don Juanito, usted va a sentir esto, esto y esto. Si usted en algún momento llegara a experimentar tal y tal cosa, eso es normal. Entonces el paciente ya sabe, está sabido de qué va a sentir. Tercero, revisar los tratamientos, los atributos que tenga ese lente que el paciente está usando. Revisemos, por ejemplo, si es un lente fotosensible, si es un lente fotocromático. Recordemos que hay propiedades en sí de cada uno de estos productos. Si es, por ejemplo, un fotocromático que ya sabemos que es un producto económico, que yo opté por una gama baja o que el paciente quizás optó él por su economía una gama baja, pues puede llegar a estar experimentando el oscurecimiento que deja un fotocromático. Y al sentir un poco más como opaca la visión por ese nivel de oscurecimiento, cuando yo lo pase quizás a un lente como un Transitions, un lente fotosensible, él va a sentir que ese nuevo lente no se oscurece totalmente. Y el rechazo va a ser porque no percibe el oscurecimiento, más no porque el progresivo le produzca rechazo, sino que es un tema de costumbre. Si el paciente viene usando, por ejemplo, un antirreflejante de color verde, ustedes saben que el color verde es fisiológicamente inerte, es muy apropiado para cualquier caso clínico, funciona muy bien porque el paciente lo recibe muy, muy cómodo y lo pasamos quizás a un antirreflejante con reflexión, digamos, en filtro azul, el que es con un reflejo azul. ¿Qué puede pasar? Pues que el paciente siente que ya hay más reflejo, que el paciente rechaza esa coloración del antirreflejante, pero él va a decir, no me adapto a los progresivos, y ahí nada que ver el progresivo. El pobre se está llevando toda la culpa cuando no tiene nada que ver. Y el filtro azul, pues hace también alusión a este ejemplo que acabo de mencionar. Si el filtro azul es por en absorción, que es en masa, y escogió un material que le permite claridad, que no se ve amarillo, por ejemplo, pero ahora le queremos poner un filtro azul por reflexión sobre el antirreflejante de color azul que tiene una carga de amarillo, ¿qué va a sentir? Va a sentir que ve amarillo. La gente le va a decir que sus lentes se ven amarillos y él va a producir un rechazo a ese nuevo producto, más no al lente progresivo. Y va a terminar en una inadaptación por cosas que nada que ver. La grabación pudo haber quedado bien, las medidas bien, todo correcto, pero haberlo sacado de su zona de confort le genera a él como una inconformidad y dice, no, yo no me siento cómodo con esto y lo rechazo. Después de revisar ese tipo de lente, el material y los tratamientos, ahora entremos a la prescripción en uso. Hagamos una lensometría completa. Revisemos entonces cuál es la esfera, el cilindro, el eje, la adición, todo bien completico. Revisemos los prismas. Recordemos que hay un punto específico en el lente que se conoce como punto de prisma o punto de referencia prismática en donde ponemos allí la cantidad de prismas que requiere un paciente porque tiene una aforia, porque tiene una atropia.
algo que ya se dictaminó en un examen anterior. Una vez un paciente utiliza un prisma y ustedes no lo ponen en su futuro lente, pues esto fijo va a ser un reclamo. Revisemos las marcas láser del diseño. Si ustedes conocen la marca láser, van a saber identificar si este progresivo corresponde a una línea básica, a una línea intermedia, a una línea top. Aunque actualmente pues existen muchos diseños de lentes digitales, de lentes progresivos, pues es muy complicado uno aprendérselas todas. De hecho, pues hay un archivo que tendrá como 37 páginas completas de las casas comerciales más conocidas que han lanzado diferentes progresivos, pero recordemos que también hay con la tecnología Freeform, hay marcas propias que no van a estar registradas en esa documentación. Por lo tanto, si ustedes no conocen como tal la marca láser, siempre opten por un producto de excelente gama con el que ustedes confíen plenamente y digan, sí, yo me voy a ir con esto porque siempre voy a la fija cuando adapto esta marca de lentes. Luego revisemos ya ese lente, cuánto tiempo lleva en las manos de mi paciente, hace cuánto los usa, qué tanto los usa. Sea como un poco astuto, revise esos lentes que le está llevando. Si usted ve que, por ejemplo, se lo entrega en el estuche y está nuevecito y le dice, ah, yo lo tengo hace 2 años, pues 2 años que no lo ha usado. Pero si por el contrario viene con ellos puestos y ya se los ve como rayaditos, desgastaditos, hasta vienen como amarrados con algún hilo o con cinta, pues definitivamente el paciente los utiliza de forma permanente. Esa dependencia a una prescripción también le ayudará a usted a tener una guía para saber qué tanto yo puedo cambiar. Si, por ejemplo, le voy a cambiar el eje y el paciente lo utiliza, prácticamente se despierta y se los pone y solo se los quita para dormir y para bañarse, pues yo no puedo hacer un cambio muy marcado porque lo va a resentir. Luego, revisemos con esa prescripción cuál es la agudeza visual que tiene el paciente. ¿Qué agudeza visual tiene de lejos? Con la que el paciente está usando, por favor. Eso les ayudará a saber qué tanta visión y qué tanta comodidad él siente con esa prescripción. Saquemos la agudeza visual de lejos, de intermedia, de cerca. Si su paciente con esa prescripción, digamos el caso que llegue el usuario y me dice, yo quiero cambiar las gafas porque es que mira que mi perrito los mordió. Entonces, ese mordisco que tiene acá me incomoda porque cuando quiero ver para allá le estoy viendo el mordisquito. Entonces, los quiero cambiar por eso. Pero los lentes quizás los tiene hace un año y están perfectos, a excepción del mordisco, ¿cierto? Que estamos hablando. Cuando yo le tomo agudeza visual a ese paciente y ve 20/15 con esa prescripción, y digamos que es un más uno y ve 20/15 en visión lejana, y a mí en retinoscopía me da un +3, ¿cómo yo le voy a cambiar ese +1? Si ya llego a un 20/15, que yo vea que es un 20/15 cómodo, que no tiene que hacer un estenopédico ni nada, sino que se siente cómodo con esa prescripción. Esto me da a mí un parámetro de qué tantos cambios yo puedo hacer porque ya sé el nivel de capacidad de visión que va a tener y la comodidad que va a tener. Luego revisemos las expectativas del paciente. ¿Cuáles son sus demandas visuales? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué es lo que él va a realizar con sus lentes? Si, por ejemplo, eh, por ejemplo, ocupaciones en específico que suelen ser un problemita para la adaptación de progresivos. Esa persona que trabaja en un autoservicio de un restaurante que cuando uno le pregunta, ¿se utiliza computador? Dice, ah, sí, mucho, pero no hemos preguntado dónde está ese computador. El computador de ellos no está así como está el mío en este momento, sino que su computador está un poquito más elevado, ¿no? Entonces están viendo el pedido y están aquí digitando. Entonces también la posición y la distancia de trabajo es la que nos ayuda a darnos una guía de si esto puede funcionar o no, esto no puede funcionar. El ente progresivo es muy completo. Es el más completo de todos. Nos favorece en la mayoría de los casos, pero el lente no es mágico. El lente requiere una posición de mirada para poder observar a ciertas distancias. Si el paciente quiere ver de lejos, tendrá que tener su mirada derecha al frente. Si quiere ver en intermedia, tendrá que bajar levemente sus ojos. Y si quiere ver de cerca, lo encontrará en la parte inferior del lente. No hay manera de intercambiar eso. Podemos jugar con prescripciones o podemos jugar con otros tipos de lentes, más no podemos garantizar que todos los pacientes son candidatos de lentes progresivos. En la mayoría sí, pero no podemos decir que en todos. Analicemos no solamente cuáles son como las demandas visuales por su ocupación. No pensemos que el paciente todo el tiempo trabaja, pues, y que de la oficina no sale o que el computador no se para.
también hay que saber que el paciente tiene una vida fuera del trabajo. Hay que saber cuáles son los hobbies. Pregúntele al paciente, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué disfruta? Y con esa conversación, que básicamente es una anamnesis, usted se dará cuenta cuáles son las distancias de trabajo que él también va a ejecutar con esos lentes. Porque seamos honestos, pues es muy complicado, ojalá encontráramos más pacientes que utilicen más de un par. No, la mayoría, y sobre todo en Latinoamérica, usamos el mismo par para todo. Con ese vamos a misa, con ese vamos a hacer ejercicio, con ese trabajamos, con ese nos vamos de fiesta, con el mismo par hacemos todo. Entonces es muy complicado uno pensar que el lente progresivo le va a funcionar para hobbies en específico. Si el paciente, por ejemplo, utiliza dentro de sus hobbies, maneja dron, tome en cuenta cuál es la posición de ese control del dron. Tome en cuenta que él tiene que estar viendo el equipo, a qué distancia va, cuáles son sus demandas visuales y analice si ese progresivo le va a funcionar. Si le funciona, pues perfecto, usted le hace la recomendación. Si no le funciona porque usted sabe que las distancias de trabajo o los movimientos que él va a tener que hacer con ese hobby, pues no cubren lo que puede ofrecer un lente progresivo, sea honesto con él y dígale, este lente le va a funcionar para esto, esto y esto, pero muy probablemente usted para su hobby requiera un tipo de lente diferente. Hagamos un ejemplo, esos pacientes que practican senderismo y quieren usar los mismos progresivos con los que están haciendo el reporte porque son auditores contables, quiere usar el mismo progresivo con el que está haciendo el reporte en el computador, pero también para subir el volcán. Entonces, no, las demandas visuales son diferentes. Usted para subir el volcán necesita tener seguridad en sus pasos y existen lentes progresivos que, por ejemplo, en nuestro caso se llaman Attitude Sport. Este progresivo ya no tiene una zona intermedia para estar viendo un computador, sino que tiene una zona segura. Ya tenemos 1,50 m como mínimo de distancia para que ese paciente que está subiendo el volcán, cuando esté dando su paso, pueda ver sus pies, pueda ver sus pisadas y decir, sí, voy seguro, no me voy a deslizar. Y así, con esta información y con esos argumentos, también le damos pie a que el paciente conozca que sus ocupaciones, sus demandas visuales, sus hobbies también pueden ser cubiertos por otro tipo de lente, por un segundo par. Sea claro con el paciente y pregúntele a él para qué quieren los lentes. Nadie llega a comprar gafas como que, ay, vamos a ver qué me recomiendan. No, la persona llega porque tiene una necesidad. Él sabe perfectamente narrar, mira que yo siento esto, esto y esto cuando hago tal y tal cosa. Yo quisiera unos lentes que cuando yo esté pintando allí en el lienzo, yo pueda ver perfectamente aquí mi pintura y pueda ver el lienzo y pueda ver el modelo que lo tengo ahí al frente. Y les cuentan a unos los escenarios. Esos escenarios los que hay que analizar son las distancias de trabajo. Entonces, bueno, sí, yo puedo cubrir todas esas zonas ópticas. Eso es muy importante que seamos francos con el paciente y preguntar en sí para qué los quiere y saber si el paciente va a poder disfrutar allí de esto. Si, por ejemplo, tengo un paciente que es un programador, ¿cuánto tiempo puede pasar un paciente que sea programador en una pantalla? Podrá pasar 12 horas, incluso unas jornadas más largas, dependiendo pues de qué tan exigente es el proyecto. Ustedes se imaginan uno con un progresivo y encima eso le ponemos un corredor corto que le dejamos a intermedia pequeñita para pasar 14 horas frente a una pantalla. Qué dolor, qué incomodidad, qué posición tan maluca. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, porque yo conozco entonces la anatomía del progresivo. Ya como yéndonos a la parte directamente de la prescripción, yo hoy no les voy a enseñar a hacer una retinoscopía, ni mucho menos. Yo sé que aquí estamos hablando con personas expertas, pero a lo largo de mi experiencia podemos llegar como a estas conclusiones. Si ustedes, por ejemplo, en retinoscopía tienen su valor y como ya le hicieron la isometría a los lentes anteriores y tienen un resultado en donde les da 0,75 de diferencia en la esfera, vean, muchachos, reconfirmen aceptación. No estoy diciendo que su retinoscopía esté mala, pero para que ese paciente la reciba de forma cómoda y se adapte inmediato, pues va a costar un poquito de trabajo. Los cambios los sugiero que sean más o menos de un 0,50 como máximo en esa esfera. Si en el cilindro usted le da 0,50 dioptrías de diferencia, por favor, reconfirme aceptación. Si en el eje le da una diferencia de 10 grados, definitivamente reconfirme la aceptación.
Y sobre todo, si en la adición le da un cambio de 0,75 dioptrías, mejor dicho, ni la ponga, porque eso va a reducir muchísimo la distancia de trabajo. Ese paciente que estaba yendo, teniendo una distancia de trabajo de unos 50 centímetros, usted lo va a dejar viendo a 20 y nadie va a tener ese cambio. O sea, lo que usted le genere un cambio en postura al paciente produce un rechazo. Anteriormente, cuando le decíamos al paciente, vea, es que usted tiene que leer acá, pues él era juicioso. Estamos hablando de hace 15 años, el paciente se dejaba guiar, ahora el paciente no. El paciente dice, no, yo no quiero ver ahí, yo quiero ver acá, y aquí es donde yo leo. ¿Y qué toca? Graduarlo entonces a esa distancia de trabajo. Entonces, todo va apuntando a la comodidad del paciente. En la parte del medio, ustedes están viendo allí una tabla de referencia para el valor de la adición. Miren que esta tabla, si aquí hay personas que llevan más de 15 años trabajando en óptica, mirarán entonces que estas adiciones son un poco más bajas que con las que nos educaron a nosotros en la universidad, que los 40 años poníamos una adición de +1. Ahora no. Para que esas adiciones hayan disminuido levemente es porque las distancias de trabajo también se han alargado. Ya los pacientes no disfrutan de leer tan cerca. Entonces, esta tabla de referencia de adición nos ayuda, tal cual como lo dice, de referencia. No va a ser exactamente esto, porque la zona de lectura es prácticamente incontrolable para nosotros como parte de la óptica. El paciente si quiere leer aquí, quiere leer acá o quiere leer lejitos, él va a saber qué es lo que él quiere, pero no somos nosotros quienes decidimos cuál es la distancia de trabajo. Por eso nos ayuda como referencia para que exista una correlación entre la edad cronológica y la edad visual, es decir, la adición, sin embargo, no es tan precisa. Por eso siempre se sugiere la tercera parte de esta diapositiva, y es apoyarnos en esos subjetivos que nos ayuden a identificar la adición correcta, para no dar una hipercorrección o una hipocorrección. Los más conocidos, los que tenemos normalmente en la óptica, pues son estos dos. Estamos hablando de un rojo verde o un bicromático y estamos hablando de la cruz de poder. Son test que son bastante sencillos de utilizar y que están al alcance de todos. Por ejemplo, aquí está, esta parte es de una cartilla de visión cercana de Shamir. Entonces ponemos como escenarios que sean como tradicionales para el paciente, resolver allí un juego o, por ejemplo, revisar un mapa, pues son cosas tradicionales. Aquí lo que vamos a analizar es cómo vamos a utilizar ese rojo verde, ese bicromático. Por ejemplo, lo primero que vamos a revisar es que vamos a anteponer la prescripción de lejos y vamos a verificar que exista una óptima agudeza visual en visión lejana. Es lo primero que yo tengo que revisar, que el paciente con mi RX de lejos se sienta cómodo, que logre el 20/20 que yo estoy buscando. Segundo, anteponer la adición y confirmar la agudeza visual en visión próxima. Si mi paciente está logrando un 20/25 como mínimo o un 20/20 con lo que yo ya tomé en cuenta por la referencia que tenía de la edad, puedo continuar con ese test rojo verde. Si mi paciente tiene, por ejemplo, una agudeza visual de 20/40, 20/50, o por ejemplo solamente tiene el título con mi adición completa, porque sea un caso en especial, pues no vamos a poder realizar este test porque la mayoría de cartillas de visión cercana que tienen un rojo verde, pues no tienen más de un 20/40, ¿sí? Van a tener la tabla de 20/40, 20/30, 20/25 y en ocasiones encontraremos un 20/20. Cuando ya pongamos esa adición y confirmemos la agudeza visual, vamos entonces a retirar la adición completa para poder ejecutar el bicromático, el subjetivo. Retiramos la adición y realizamos el test. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente? Bueno, don Juanito, usted tiene aquí dos fondos. Él va a decir, ah, sí, el rojo y el verde. Si no dice los colores, no hay problema. Yo no le voy a decir qué colores ve, por ejemplo, ¿sí? Puedo decirle el derecho, el izquierdo, o si el paciente ya habló de colores y ustedes ven que percibe los colores, pues ahí sí pueden hablar como tal del rojo y el verde. Pero en conclusión, lo que hay que preguntar es qué fondo le permite ver más nítidas las letras, dónde se ven más negritas, dónde se ven más oscuras, dónde se ven más definidas. Ustedes ya utilizarán el léxico que consideren apropiado para el paciente. Como cuarto paso es, el paciente debe ver mejor el fondo verde, porque no tenemos adición puesta. Tiene que ver el fondo verde. Si él le ve el fondo rojo, pues, mijo, devuélvase y haga retinoscopia otra vez porque seguramente la prescripción de lejos no le quedó bien.
Y vamos a incrementar los valores de la adición en pasos de 0,25 hasta lograr la igualdad, a que tengamos la misma nitidez en ambos ojos. El valor de la adición será la potencia que logró esa igualdad, que debería coincidir con el valor de referencia que usted utilizó en la misma tabla. Ese es, por ejemplo, entonces uno de los tests. Ahora vamos entonces a otro test. El cálculo de la adición lo podemos hacer también a través del método de cilindros cruzados fusionados. Para este test vamos a obtener tres requisitos. El primero, podemos usar un forópter o una montura de pruebas, que pues todos tenemos en el consultorio. Podemos usar un cilindro cruzado, que ustedes lo pueden tener ya sea suelto por la caja de pruebas o ya puesto en el forópter. Y tercero, una cruz de poder, que la mayoría se encuentran en las cartillas de visión cercana. Ya teniendo entonces esto, pasamos al procedimiento. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a poner la prescripción de lejos, solo de lejos, y tomamos la agudeza visual de visión lejana, verificamos que el paciente sí tenga una óptima agudeza visual para poder ejecutar este test. Sin poner la adición, aquí no la ponemos, sin poner la adición, vamos a poner el cilindro cruzado, pero tomando muy presente que el eje negativo o el de los puntos rojos tiene que estar orientado a 90 grados. Teniendo ese cilindro cruzado allí, no le vamos a cambiar nunca orientación. Siempre queda el rojo en el plano vertical. Ponemos entonces la cruz de poder a la distancia de trabajo que el paciente utiliza. Pueden ser 40 centímetros, 50 centímetros, lo que el paciente suele usar. Recordemos que no tenemos adición puesta. Le vamos a preguntar al paciente, bueno, don Juanito, ¿a qué líneas son las que usted ve más nítidas? ¿Las que están a 180 o a 90? O acostadas, de pie, ustedes mirarán qué léxico utilizan con el paciente. Uno sabe cómo debe hablar con el paciente que tiene al frente. Entonces le preguntan esto. Recordemos que aquí no hay adición. Entonces él tiene que ver más nítidas las horizontales. Tiene que ver las nítidas. Si ve las dos completas, es porque usted se pasó de positivo en visión lejana. Si, por ejemplo, ve las verticales, porque se pasó de negativo en visión lejana. Entonces, él tiene que ver mejor las horizontales. Y empieza a cargar pasos de 0,25. Bueno, don Juanito, hagamos un ejemplo. Tengo un +1 con adición +1, ¿sí? La adición yo la calculé porque mi paciente tiene 42 años. Entonces quiero confirmar que esa adición de +1 sí es la que le corresponde a mi paciente con este subjetivo. Entonces, bueno, yo le pregunto, listo, don Juan, ¿qué líneas son las que ve mejor? Ah, veo mejor las que están horizontales. Bueno, entonces le cargo 0,25, que eso corresponde ya a la adición, ¿sí? Entonces tenemos 0,25 y ahí como las ve, no, pues iguales. Listo, cargo otro poquito. Entonces ya vamos en +0,50 y ahí como las ve. Ay, doc, sí, allá como que se van emparejando un poquito, pero le falta. Listo, entonces cargo otro 0,25. Ya vamos en +0,75. Y ahí como las veo, Juan, mira que le falta un poquitico a la vertical para que se vea igual a la horizontal. Ah, listo, entonces le cargo otro 0,25, ya llegamos a 1. Si ese +1 sí corresponde a lo que el paciente necesita según la tabla de referencia, él va a decir, ahí veo bien, las veo igual de nítidas. Entonces el valor de la adición será el del lente que provoque esa igualdad. Con eso yo confirmo que no voy a hipercorregir o a hipocorregir. Eso en la parte de prescripción. Ahora revisemos el aro. El aro también es muy importante. Tomemos en cuenta algo y es que el paciente está comprando unos lentes progresivos porque los quiere usar de forma permanente. Yo no he visto el primer paciente que diga, ay, yo voy a usar esos progresivos solo para ver de cerquita en ocasiones o solo para manejar. No, para que un paciente invierta en un lente progresivo es porque los va a usar permanentes. Entonces sea consciente de eso, porque las inadaptaciones también se pueden dar por un rechazo al armazón. Entonces verifique que ese armazón sea liviano, que ese armazón sea cómodo, que los puntos de apoyo estén firmes y estables. ¿De qué estoy hablando? Que la parte del puente, las plaquetas, se apoyen sobre el tabique del paciente, que las curvas de las terminales realmente apoyen en la curva de la oreja, no esas varillas que toca darle curva después o que a veces ni siquiera les llega a la terminal porque es un paciente cabezoncito. Todo eso es importante porque si el paciente no se siente cómodo con ese armazón, va a pedir un cambio, va a haber un rechazo y no tiene nada que ver el progresivo. Luego revise los corredores que tendríamos que ejecutar nosotros en el laboratorio de acuerdo a esa altura. Verifique, por ejemplo, si su altura da entre 14 y 17, seguramente tendremos que trabajar un corredor corto.
O si su altura le da entre 18 en adelante, utilizaremos un corredor largo, en la mayoría de los casos por altura. Aunque la vez pasada, quienes estuvieron en el webinar pudieron darse cuenta que la selección de corredor, pues no solamente depende de las alturas, sino que depende de otras cosas. Y luego revisamos los ángulos. El ángulo panorámico del armazón también puede tener un efecto en esa adaptación del progresivo. Si el ángulo panorámico es muy marcado, esto va a hacer que las curvas que escojamos de los lentes sean más curvas y que podamos tener un efecto diferente en la percepción de las cosas. Y el paciente tiene un rechazo es por cómo ve los objetos, por la curva base del lente y no por el diseño progresivo. O en ocasiones todo lo contrario. Ahorita la tendencia de aros es que los aros son muy planos, tienen ángulo cero, no tienen nada de curva. Entonces, al estar planos completamente, el paciente puede llegar a percibir como las zonas de distorsión, cómo está todo el diseño en sí distribuido. Entonces, produce un rechazo. Por eso la sugerencia es que esa curvatura esté entre valores de 5, 7 grados, que pues eso no tiene nada de raro, son ángulos bonitos, ángulos que quedan bien. El ángulo pantoscópico también influye mucho. Si escogemos ángulos completamente rectos, o sea, que no tengan nada de inclinación, sino que sean a cero, esto puede poner en riesgo la zona de lectura, ya sea porque el paciente va a ver debajo del lente o porque la potencia de la visión la tendremos que compensar mucho. Y en algunos casos puede sentirse incómoda para el usuario porque viene acostumbrado a un aro quizás un poco más inclinado. La distancia al vértice como tal también tiene un efecto, sobre todo para la esfera. Estoy hablando de visión lejana. Si los valores son superiores a 4 dioptrías, con mayor razón, porque al tener mayor distancia al vértice va a producir un efecto como de mayor potencia. Me refiero a que ese positivo va a hacer que todo se vea más grande, que ese negativo va a hacer que todo se vea más pequeño y el paciente pues siente incomodidad de visualización. No es prescripción, no es progresivo, se debe a estas medidas que proporciona el aro en ese paciente. Vamos ya a otro punto y estaríamos hablando de las medidas como tal del paciente en ese armazón. Tenemos dos formas de escoger las distancias entre las pupilas. La distancia pupilar, que es la tradicional, que es la que va de una pupila a la otra, que esta nos funciona como referencia, pero que estamos adaptando un lente progresivo, un lente que requiere binocularidad, un lente que requiere exactitud. Por eso sugerimos siempre que se mande mejor la distancia nasopupilar. La distancia nasopupilar será entonces esta que parte desde la mitad de la nariz hacia la pupila del ojo derecho y de la mitad de la nariz hacia la pupila del ojo izquierdo. ¿Por qué insistimos tanto con eso? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos una distancia pupilar de 70, pero está asumida como en el laboratorio si fuera simétrica, 35-35. Si todo coincide, si por esta razón el paciente es simétrico, que la verdad la mayoría somos asimétricos, pues todo va a concordar. Esa distancia pupilar de 70 y distancia naso de 35-35 va a dar como resultado, si por ejemplo yo tengo la distancia nasopupilar de 35-35 y coincide, pues va a ser que las zonas de distorsión de los progresivos, que son estas partes que se ven como de un color lila y más como azul para este lado, esas zonas de distorsión van a quedar bien distribuidas, todo va a compaginar, nos va a quedar bien la de lejos, nos va a quedar bien la intermedia, nos va a quedar bien la zona de lectura. Esto si el paciente es simétrico. Si ustedes mandando la distancia pupilar de 70, si cuadra mitad y mitad, 35-35. Pero la verdad es esta. Yo tengo la mayoría de los casos en donde los pacientes, aunque me manden una DP de 70, pero no son simétricos, son asimétricos. En el ojo derecho tendrá un 30 y, ¿qué nos dice la presentación? Tenemos 33 y 37. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo quiera trabajar este lente, nos va a quedar desfasado porque yo lo trabajé 35-35, solo me mandaron la ADP y no va a coincidir el punto fabricado como centro óptico para visualización de visión lejana y para distribución de los campos visuales, no va a coincidir con su pupila, va a quedar desfasado. Y si existe un margen de tolerancia de 1 milímetro, recordemos que la tecnología digital es muy precisa, pero también nos exige a nosotros esa precisión en la medida. Entonces ese desfase, procuremos que no sea, pues que no sea por una negligencia, que mejor ustedes marquen los puntos y se maneje de forma individual.
¿Cuáles son los riesgos que podemos tener, por ejemplo, en esta imagen que tenemos al frente? El paciente va a referir que la zona intermedia no la encuentra. No la encuentra, claro, porque no coincide. Eso es como si fuera un riel. Y la zona de visión próxima, menos, porque está mucho más reducida y más nasal. O en este caso, un poquito más temporal, en el ojo derecho, sobre todo. Y la visualización de la zona de distorsión. O sea, el paciente, al quedar en un punto diferente al que está fabricado, simplemente al mover los ojos hacia los lados puede encontrar la zona de distorsión. Entonces se debe a un desfase de la distancia nasopupilar. Otro punto importante es tomar en cuenta que ese aro que yo estoy trabajando, ese armazón que estoy graduando, me quede bien de acuerdo a la distancia pupilar del paciente. Recordemos que hay una medida muy importante del armazón que se llama la distancia mecánica. Esa la sacamos de la suma de la horizontal más el puente. Si nosotros logramos que eso coincida con la distancia pupilar, logramos tres cosas muy importantes. La primera, una ubicación estratégica de las marcas láser, que el paciente no las va a visualizar. Una armonía en el recorrido vertical sobre el ojo, en el ojo sobre el pasillo y mayor estética porque reduce esos espesores que pues no quedan bonitos. Miren, por ejemplo, este armazón está perfecto. No sobrepasa el pliegue del párpado, no llega a tocar las cejas, la distancia pupilar coincide con la distancia mecánica, entonces las marcas láser quedan muy bien repartidas, tanto nasal como temporal. Ojalá esto fuera así siempre. Esto es como si fuera un meme. En los laboratorios decimos, ay, esta es la expectativa, pero quieren saber con la realidad, vea, esto es lo que ustedes me mandan. Esos son los aros que les venden ahorita a los pacientes. Entonces, aros que la paciente vio, se los vio a una modelo, los vio en una revista y cree que a ella también le van a quedar bonitos. Y pues no, aquí no se trata solamente que sean bonitos, puede que le queden muy preciosos, pero que también sean funcionales para esta adaptación del lente progresivo. ¿Qué riesgos podemos tener acá? Primero, que la paciente va a girar sus ojos hacia la temporal y entonces va a percibir las zonas donde están marcadas las marcas láser, ¿sí? Ahorita no. Bueno, entonces tenemos otro armazón. Este armazón es mucho más grande, está también desfasado. Entonces tenemos aquí, donde el paciente gire los ojos hacia la temporal, va a encontrar esa marca láser de la adición y va a decir, ay, mira que veo aquí como un suciecito, veo aquí hasta los numeritos los puede visualizar. Para que el paciente perciba eso es porque quedó muy nasal la distancia nasopupilar y puede encontrar la parte temporal. De hecho, también la óptica podría llegar a decir, mira que no le veo la marca láser del progresivo, pero esto se debe a que esa marca, como la tuvimos que poner muy nasal porque la distancia nasopupilar quedó muy cerca al puente, en el momento del corte también se nos puede ir. ¿Sí? Otro punto importante es simplemente reconocer que hay diseños duros y hay diseños suaves. Los diseños duros son trabajados, o bueno, eran trabajados en la parte convencional para esas adiciones que eran altas porque eran campos visuales mucho más amplios, pero más contundentes las zonas de distorsión. Mientras que los diseños suaves eran menos campo visual porque eran bastante estrechos, pero las gradientes eran muy tolerables, entonces el paciente no sentía incomodidad alguna y se usaban en adiciones que fueran bajitas, adiciones de 1,75 para abajo, porque se asume que era un paciente que era principiante. Entonces tenemos los diseños duros, los diseños hard, son campos visuales amplios, tanto en lejos, intermedia y cerca, pero ese astigmatismo residual era muy marcado. Mientras que los soft o los suaves, los campos visuales son reducidos, pero ese astigmatismo residual iba muy, muy suavecito y el paciente lo toleraba. Lo bueno ahorita es que con los lentes digitales o la tecnología Freeform, pues raramente van a ser absolutamente duros o absolutamente blandos, sino que hablamos de un equilibrio en ambos. A esos diseños se les conocen como diseños híbridos y eso nos permite que cada vez podamos ir adaptando diferentes diseños progresivos como a las necesidades en particular que tiene cada uno de los usuarios. Por eso cada vez más es mucho más sencillo adaptar lentes progresivos comparado a lo que recibíamos hace 15, 17 años. Otra parte importante es el tema del corredor, el famoso corredor. Hoy no vamos a hablar específicamente de corredores porque ya tuvimos una sesión completa de esto, pero tenemos que saber que hay corredores cortos, hay corredores intermedios y hay corredores largos. Un corredor corto será lo que está contemplado entre 11, 13, incluso 14 milímetros.
Un corredor intermedio 15, 16 y un corredor largo será de 18 milímetros porque ahí eso usamos cada vez que la altura es superior a 18 y siempre y cuando la potencia pues también lo permita. Las consideraciones en la selección de corredor corto. Hay que reconocer una ventaja y es que tiene una muy buena distribución para armazones pequeños. El corredor como tal nos permite un recorrido muy fácil para encontrar la zona de lectura y la encontramos simplemente como ver los ojos hacia abajo. La desventaja sería la reducción de la zona óptica intermedia. Al decir corredor corto, pues estoy haciendo más chiquito todo, queda lejos, intermedia y cerca, queda todo como más comprimido. Los pasos son más altos en la progresión, el paciente puede llegar a percibir un salto de imagen. Y el astigmatismo oblicuo o el inducido, pues va a tener unos incrementos un poco más fuertes, o sea que el paciente se va a dar cuenta más de la zona de distorsión que está allí. No es amigable con esferas positivas altas o que van encajadas también con adiciones altas. El corredor corto, dentro de sus desventajas, bueno, aquí serían ventajas. La ventaja es que es adaptable en las transiciones de bifocal a progresivo, porque el paciente en bifocal no viene acostumbrado a una intermedia y al ponerlo en un progresivo, pues existirá una intermedia. Si lo paso a un corredor corto, al estrechar la zona intermedia, pues va a ser mucho más como amigable a lo que él venía acostumbrado. Y es recomendado en miopías altas, sobre todo en armazones que tienen una vertical bastante grande, como es la mayoría de los casos. En los corredores largos hay una ventaja muy buena y es la distribución correcta para esos armazones que tienen de vertical 30, 35 milímetros. La zona intermedia también es más amplia, por eso hablamos de corredores largos, y es compatible con las esferas que sean positivas y que van también enlazadas con adiciones altas. Pero como desventajas encontramos que hay mayor recorrido para encontrar la zona de lectura, el paciente requiere de un mayor movimiento. La zona óptica de cerca puede quedar muy baja cuando estamos hablando de una esfera negativa bastante alta, por eso no es compatible con unas esferas que sean muy marcadas, que sean unas esferas muy altas positivas. Algo también muy importante es hacer uso de la cartilla de reconstrucción. Vean, todos los laboratorios les dan cartilla de reconstrucción. Y a veces yo voy a revisar algún paciente porque tenemos un reclamito por ahí y pido la cartilla y no, por ahí guardada en un cajón que nunca se usa. Es una herramienta muy buena, tienen acceso todos a ella, entonces usémosla. Si ustedes ya marcaron los puntos en el armazón, vaya y póngalo sobre la cartilla, haga que ese puente le quede justo en la mitad que coincida con esa línea media para que quede como en un punto cero. Y mire ese punto que usted marcó en ojo derecho y en ojo izquierdo, con qué medida coincide. Eso le facilitará a sacar la distancia nasopupilar, si por ejemplo le cuesta sacarla con la reglilla. Otra parte importante que pueden hacer uso con esta cartilla es revisar el tema de la altura de segmento. Entonces vamos a revisar la altura pupilar del paciente tomando como referencia el punto que marqué, que es un puntico. No estamos hablando que no atendemos gatos, que a veces veo unos puntos enormes, no es un puntico de una pupila. Y vamos a tomar desde el centro de ese punto hasta donde termina el lente. Ahí no tomamos en cuenta el acetato, solo hasta donde termina el lente. Recordemos que esa posición de la pupila será la que debe coincidir con la fabricación del lente para que pueda coincidir en visión lejana, en intermedia y cercana, que vaya bien por este riel. Si usted ya marcó el punto, vaya entonces y tome como referencia la plantilla. Haga que ese punto coincida con la media cruz. Esa va a ser la pupila del paciente. No es este punto que está acá. Este punto es el punto de referencia prismática. Ahí es donde vamos a iniciar la intermedia y es donde vamos a poner los prismas cosméticos o los prismas que estamos pidiendo porque es en el caso de una desviación. Entonces, el punto que usted marcó en el armazón nuevo va y lo pone con referencia a esta media cruz y le permitirá saber si el diseño en visión lejana va a quedar bien, en intermedia y en visión cercana, o sea que todo va a quedar dentro del armazón. Aquí sería lo correcto, aquí va a quedar súper bien. Pero ¿qué pasaría cuando ya yo, por ejemplo, tomo el punto y lo pongo en la plantilla, pero veo que la parte de lejos me quedó cortada? Quiere decir que aquí va a haber un reclamo. O sea, ¿para qué lo voy a ofrecer? Si ahí esa parte de visión lejana me va a quedar limitada, el paciente no va a poder ver en visión lejana cómodamente.
También caso opuesto sucedería cuando yo tengo un punto muy bajo, porque la vertical es muy grande, el paciente su tabique no le permite que el armazón quede bien puesto y ese punto me queda muy bajito. Aquí fijo será un reclamo y el reclamo será para visión cercana. El paciente no encontrará bien la zona de lectura. El laboratorio, al ver esto, lo primero que hace es llamar y decir, hey, mira que ese puntico le quedó muy bajito, ¿está segura de ese punto? Sí, ahí le queda al paciente. Bueno, entonces, ¿qué nos toca? Trabajar un corredor corto, que sería este corredor que está acá, el rojo, que el corredor es un corredor de 15, para que la zona de lectura nos quede todavía dentro de la vertical. Esas cartillas, como les digo, hay de muchas marcas, entonces las pueden encontrar sin problema. Van a funcionar también estas, por ejemplo, que no es una línea, sino que es un triángulo, va siempre a coincidir con el punto del cero y tienen las mismas funciones que todas, o sea, eso es universal. Las marcas que ustedes también tienen que visualizar muy a conciencia, por ejemplo, todo lo que ven aquí en color rojo será lo que se puede visualizar a contraluz. Ustedes ponen el lente a contraluz y van a encontrar primero la referencia de la marca de la casa comercial. En este caso estamos viendo una cartilla de Shamir, entonces la letra S que está metida en un ojito. Entonces tenemos S y S correspondiente a Shamir. La parte temporal corresponde a la adición y la parte nasal, en esa parte inferior, vamos a encontrar el diseño. El diseño, si es, por ejemplo, un Intuos, si es un Autograph, bueno, también va a aplicar para todos los diseños, por ejemplo, de Silor, un Varilux Physio, un Varilux Comfort, un Comfort Max, bueno, todos los diseños, nuestra marca propia, Image, Image Mobile, Image Extreme, todo viene aquí en la parte nasal inferior. Y en la parte superior, en muchas casas comerciales, van a tener aquí la referencia del material. Si es una P, es un poli, si es un 6.7, es un 1.67, si trae un 7.4, es un 1.74. Esto en la mayoría de casas comerciales lo tenemos. Con eso entonces concluimos nuestros tips de adaptación, nuestro ABC en adaptación de progresivos. Espero de verdad que sea un material que les sea útil, que les haya gustado.